Hola amores, ¿cómo están? La verdad que hoy no tenía planeado grabar, no entraba en mis planes entraba llegar a casa después de hacer lo que tenía que hacer y tumbarme al sofá y no hacer nada, pero es que ha salido el sol, no sé, la verdad es que estoy alucinando, es el cuarto día de sol que tenemos durante este mes de diciembre, lo cual suena muy triste, pero uff. Y la cosa es que como yo vivo de la luz natural para grabar story times, pues fue la de nada, se ya aprovecha y graba ahora que vete tú a saber cuándo vuelva a salir el sol. Y nada, y hoy os voy a comentar por qué no hice tercero de primaria. Y no soy superdotada y tampoco me han adelantado de curso. O sea, bueno, esto último es la de un sí, pero no, ¿ok? Ya llegaremos al tema. Bueno, si habéis visto mi vídeo sobre mi experiencia en el colegio alemán, sabrán que a principios de tercero de primaria, con el divorcio de mis padres, pues a mí me sacaron del colegio. Lo que no saben es que tardaron mucho, pero muchísimo en volver a meterme. Literalmente yo hice principios de tercero de primaria, luego hice finales de tercero de primaria y por cómo funciona... Y no sé, la cosa es que por cómo funciona la ley, la verdad es que no sé cómo llamarlo. Tendría que haberme informado un poco antes de grabar este vídeo, pero como os lo he dicho, lo estoy grabando esporádicamente. Sabía que lo iba a grabar este mes, pero no sabía cuándo. Y bueno, por cómo funciona la ley, vamos a decirlo. La cosa es que en España no puedes repetir el primer año de cada ciclo de primaria. Es decir, primero, tercero y quinto de primaria no lo puedes repetir. Lo que puedes repetir es segundo, cuarto y sexto. Y como yo en cierta forma, aunque solamente hice no sé, un mes y medio al principio y otro mes y medio al final, digamos que en cierta forma cerré el año y por eso me libré de no repetir y pasé a cuarto de primaria. Y bueno, la cosa es que yo estoy... Y bueno, la pregunta, si usted se preguntará, bueno, Sally, ¿qué hiciste durante todo ese año? La verdad es que esto solamente se lo conté una vez a una amiga porque ya la gente simplemente decía, no, yo no sé, hablando de cosas, no sé, de la vida. Les contaba en plan de cuando llegaba el tema, no, yo por el divorcio de mis padres no hice tercero de primaria. Y bueno, la verdad es que la gente me decía, no sé, la verdad es que nadie nunca me preguntaba al respecto a lo de qué había hecho en ese tiempo. Hasta que una vez una amiga me lo preguntó, yo recuerdo empezar a contarle y según le iba contando y le iba diciendo lo que hacía y la verdad es que yo misma me quedé en plan, wow, what the fuck, what's wrong with me? Que hasta ella se quedó en plan, ¿qué? ¿Es en serio? No tiene sentido, pero en fin, no tiene sentido, en fin, en plan, porque se supone que cuando eres un crío tú estás obligado a estar matriculado en un centro, ¿sabes? Hasta cuarto hora eso, la educación es obligatoria y estás obligado a asistir a clase, pero no sé, al parecer cuando tus padres se divorcian, pues se crean excepciones y no estás obligado a ir a clase ni nada. Y bueno, ¿qué hice durante ese tiempo? Pues, buena pregunta. Yo no vengo de una familia normal, así que no esperen que nada que os cuente sobre mi vida sea normal, ¿ok? Ok, eso lo quiero aclarar para empezar. Pues, a ver, yo recuerdo en plan estar antes de que mi madre se fuera a casa de mi padre, o sea, estábamos ahí viviendo aún juntos. Y bueno, la cosa es que yo recuerdo un día, realmente no sé, fue muy confuso, ¿vale? Yo era una cría, en esa época todo era confuso para mí, porque lo típico, o no lo sé, en mi caso mis padres nunca me contaban que se estaban divorciando y que las cosas iban a ser así, o sea, a mí nadie me contaba nada, las cosas simplemente pasaban. Y no sé, yo recuerdo que un día nos fuimos de casa de mi padre y al final ya acabamos en el DEMA. El DEMA es el Distrito de Emergencias para Mujeres Agredidas. Si no me equivoco, las siglas son de eso. Pero vamos, sí, que yo me crié en un hogar abusivo en el que mi padre maltrataba a mi madre y por eso pues acabamos en esa casa. Y la cosa es que para que mi padre no nos encontraban, pues obviamente no podía ir a clase, no me podían matricular en ningún centro. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa casa, a todo esto yo vivía en Tenerife en esa época, pero sé que en un momento salimos del DEMA y nos mudamos a Fuerteventura, otra isla, ¿vale? Otra isla de las 7 Islas Canarias, donde vivían mis abuelos maternos. Estuvimos viviendo en casa de mis abuelos durante no sé, lo siento, todo esto es muy confuso y muy abstracto en mi cabeza. Y después de estar viviendo una breve temporada, que creo que fue muy breve, en casa de mis abuelos, pues nos mudamos a una casa en Valle de Ortega, a un piso. Y bueno, la cosa es que aquí es cuando la historia se vuelve rara, en el sentido de que yo creo que hasta aquí todo puede ser normal. Ya luego esto yo cuando se lo conté a mi amiga, yo también cuando lo dije, porque no es lo mismo pensarlo, saber lo que ha pasado, que decirlo en voz alta, que tú te quedas en plan, pero eso es raro, eso no es normal. Y bueno, la cosa es que yo recuerdo que mi madre me dejaba sola en la casa,
se llevaba a mi hermana mayor y a mi hermana pequeña. Honestamente no tengo ni idea dónde se las llevaba. Ni lo sabía en esa época, ni lo sé ahora, honestamente, y tampoco es que me vaya a molestar yo ahora en descubrirlo, no es que me vaya a afectar nada, no es que vaya a cambiar mi vida, saberlo o no saberlo. Y bueno, yo supongo que mi madre se iba a trabajar y se llevaba a mi hermana mayor, a mi hermana pequeña, y no sé, a ella se la sudaba dejarme a mí sola en la casa. O sea, estaba en tercero de primaria, ahí tienes 8 años, pues bueno, me dejaba sola con 8 años. Y bueno, la cosa es que yo recuerdo que no teníamos comida y me iba a unas tienditas donde tú podías apuntar las cosas a tu nombre y a veces me agarraba ahí comida para comer algo, porque como digo, no había comida, tenía que esperar a que mi madre volviera para almorzar y lo único que había para desayunar era leche, que yo sola cogía y me calentaba la leche en la vitro. Creo que ningún niño de 8 años debería calentarse nada en la vitrocerámica y eso era lo único que sabía hacer y me tomaba la leche porque, o sea, yo soy intolerante a la lactosa desde pequeña, odio la leche, odiaba la leche también en esa época, pero era lo único que tenía en ese momento y digamos que hacía el esfuerzo y me la tomaba por tomar algo y tener algo en el estómago en la mañana. Y eso, me iba a veces a estas tienditas y, a ver, normal, era una cría, obviamente yo no sabía cocinar, obviamente me compraba golosinas, algo para meterme en el estómago porque tenía hambre. Y recuerdo luego mi madre echarme la bronca, lo de no, pero te compraste es pura porquería y tuve que pagarla. Y yo, tenía hambre, ¿qué esperaba? Y la cosa es que yo no teníamos llave, o sea, mi madre se iba con la llave y me dejaba ahí sin llave y yo para entrar y salir de la casa, porque me permitía hacerlo, con 8 años podía entrar y salir de la casa, ya os contaré a qué sitios iba, lo cual no es normal, es que os lo juro. Desde que se lo conté a mi amiga en voz alta y no se me escuchaba a mí contarlo, pues me di cuenta que nada de esto era normal. Y bueno, la cosa es que yo a veces me aburría porque no sabía qué hacer, como os digo, me dejaba sola durante horas, toda la mañana entera, hasta las 2, 3 de la tarde. Y pues yo cogía y para yo poder entrar dejamos la puerta, o sea, la cerrábamos, que pareciera que estaba cerrada, pero en el fondo podías entrar. Yo esperaba que no pasara a nadie por la calle y me metía por la ventana, cerraba otra vez la ventana, salía por la puerta, me sentaba afuera y esperaba que no pasara otra vez nada y no sé, me podría pegar 1 o 2 horas haciendo eso constantemente porque, como os digo, no tenía nada que hacer. Es que no teníamos ni televisión, ¿vale? Tenía que entretenerme de alguna forma. También a veces me echaba a caminar, pero me iba a caminar bien lejos, a lo de a veces bajaba al pueblo de al lado, a Casillas, creo que Casillas Morales era, o Casillas del Ángel. Una de dos, solía bajar hasta ahí y luego pues volvía a subir. Luego por el horizonte se veían montañas y yo a veces miraba una montaña y decía, creo que hoy voy a caminar hasta esa montaña. Y caminaba hasta esa montaña, controlando siempre cuánto tardaba, controlando la hora, cuánto me había llevado llegar hasta ahí. Y cuando llegaba, en plan, he tardado 3 horas, pues tengo que estar en casa a las 2. Pues a las 11 tengo que empezar a caminar de vuelta. Y llegaba a la montaña, me sentaba, me ponía ahí a ver el horizonte y cuando era la hora, volví a casa. Yo os lo juro, no entiendo cómo de pequeña no me secuestraron, porque me podrían haber secuestrado perfectamente. ¿Y qué más hacía yo en esa época? Sí, luego sí, yo del barrio de Valle Ortega donde vivía, pues ahí conocía niños y yo recuerdo a veces coger y ir a esperarles a la parada de la guagua cuando llegaban del colegio porque, como digo, estaba sola y no tenía nada que hacer. Y los esperaba a veces para luego irnos a jugar juntos o les acompañaba a que ellos hicieran la tarea, luego les miraba, en plan... Yo ahí esperando a que terminaran de hacer la tarea para ir a poder jugar y hacer algo finalmente. Y la verdad es que como me dijo mi amiga, ella me preguntó que dónde estaba protección al menor, dónde estaba eso. Y yo es la de, pues no lo sé, porque a ver, ¿saben qué pasa? Que los menores tienen algo. Y es que hay un momento en el que dejan de ser menores, se convierten en mayores de edad y digamos que por eso pues al gobierno y a la justicia española se la sudan los menores. Pero bueno, ya a lo largo de más story times que os contaré pues profundizaremos más en esto. Y yo supongo que eso... La verdad es que os lo juro, yo ahora mismo pienso lo que yo hacía en esa época de irme a caminar tan lejos, irme a las montañas, irme al pueblo de al lado yo sola ¿sabes? Yo sola ponerme a calentar algo en la vitro y es la de no, y eso, sin estar escolarizada, una época en la que tendría que haber estado escolarizada. Yo recuerdo una vez mi madre pues se hizo con un libro de tercero de primaria de lengua castellana, es que me acuerdo de esto, y a ver, la cosa es que mi madre, lista, no es. Mi madre honestamente es tonta. Y bueno, ella tenía intención de que para no perder clase, que me iba, pues sacó el libro en plan de no, que tengo que empezar a estudiar para que cuando vuelva al colegio no esté atrasada. Y bueno, la cosa es que ella abrió una página
no recuerdo de qué, ella abrió una página aleatoria del libro de tercero de primaria, editorial Santillana, y se puso a leer y bueno, como os digo, mi madre era tonta, no entendía lo que yo tenía que hacer y me dijo, anda, vete a la calle y vete a jugar con tus amigos, y yo, pues vale. Y me fui. Yo recuerdo ese libro leerme todas las historias que traían, o sea que todos los libros en la primera unidad tenían un cuento. Recuerdo leérmelos todos, recuerdo también leerme las revistas que teníamos por ahí y tal, porque como os digo, no tenía nada que hacer y me tenía que entretener de alguna forma. Me dejaban sola. Yo a estas alturas de la vida aún me pregunto por qué mi madre no me podía llevar a donde sea que ella se llevaba a mi hermana mayor y a mi hermana pequeña, que no sé si se los llevaba al trabajo o si llevaba y les dejaba en la casa a mis abuelos y luego cuando terminé de trabajar se los traía. La verdad es que no tengo ni idea lo que hacía porque no me contaba nada. Y es la de, no, en serio, ¿quién deja a un niño de 8 años solo en casa? Y luego, no sé, las cosas que yo hacía. Y yo recuerdo cuando volví a tercero de primaria, cuando volví a ir a clase, empecé... es que a ver, en sí volver a clase fue confuso para mí porque yo de por sí en esa época yo no entendía por qué no iba a clase, no entendía nada. Y hoy en día, a ver, sé que sigue siendo en un lado para que mi padre no me encontrara, pero por otro lado, sigo pensando en el que tendría que haber habido alguna forma, porque de por sí nos habíamos mudado de isla, podría haber ido a algún centro, ¿no? Y no sé, la cosa es que cuando ya mi madre oficialmente tenía la custodia, pues me matriculó en un centro y, oh Dios, yo recuerdo el primer... Volver a clase era simplemente lo de confuso, en el sentido de tener que volver a estudiar, tener que volver a hacer tareas, no sé, era extraño. Yo recuerdo a lo de, como si habéis visto el vídeo del colegio alemán, yo nunca di inglés en el colegio. Y recuerdo que en la primera clase de inglés le digo al profesor que yo nunca había estudiado inglés, que lo que había estudiado era alemán. Y recuerdo que el profesor me dijo que me callara y que no molestara. Y yo me quedé en plan, ¿yo qué he hecho? Porque, o sea, lo dijo de una forma gilipollas y yo en plan... ¿Pero yo qué he hecho? ¿Yo qué culpa tengo? Y luego también recuerdo una clase de matemáticas, había que hacer divisiones, acercarme a la profesora y preguntarle que cómo se hacían divisiones. Y ella se me quedó en plan, ay, es que en Tenerife nos enseñan a dividir. Y yo a lo de, que mi madre no te ha contado que yo llevo casi un año entero sin ir a clase. Y no sé, yo seguramente lo suspendí todo, honestamente. Me juego la vida que lo suspendí todo. Lo único que sabía hacer bien era, en clase español teníamos que leernos un libro a la semana, yo me leía hasta 2 o 3 libros a la semana, porque el profesor de inglés, para no molestarle, yo cogía y en la clase me ponía a leer libros. A todo esto, a mí de pequeña me encantaba la película de Matilda, y hoy en día aún le guardo mucho cariño a esa película. ¿Por qué será? Un misterio total, ¿eh? Y no sé, recuerdo también que para cuarto de primaria ahí fue un nuevo centro. Bueno, es que cuarto de primaria fue muy confuso, que ahora no os voy a liar con eso. Básicamente estuve con mi madre, luego estuve con mi padre. Y la cosa es que en cuarto de primaria, pero ya cuando estaba de vuelta en Tenerife, apenas llevaban 2 semanas de clase y yo... Porque estuve 2 semanas en Fuerteventura, pero luego estuve en Tenerife, que mi vida es muy confusa. Y yo recuerdo, pues, otra vez a la profesora de inglés, porque como os digo, el profesor que tuve en Fuerteventura no me enseñó nada, yo tenía que estar calladita leyendo, que aún así estuve 1 mes y medio por ahí yendo a clase, tampoco que fuese a aprender algo en ese tiempo. Y yo recuerdo decirle a la profesora, nota, yo nunca he estudiado inglés, y la profesora, ¿y a mí qué me cuentas? Ese no es mi problema, ese es tu problema. Y yo... En serio, ¿por qué hay profesores que se dedican a la educación? ¿Por qué este tipo de gente se dedica a la educación? Os lo juro, es que tenía una compañera con más empatía, que esa profesora fue una de las primeras niñas que conocí, que, o sea, yo lo dije, la profesora me dijo eso, yo me quedé en shock, y recuerdo que esta niña se me revira y me dice, no tal, ponte conmigo al recreo y yo te ayudo y te enseño lo que hemos hecho hasta ahora, y yo me quedé en plan, bueno, alguien me va a ayudar al menos. Recuerdo que se llamaba Andrea, esa niña, es la de no sé dónde está, no tengo contacto con ella, pero espero que le vaya bien en esta vida porque tan joven y ya con tanta empatía y tan buena persona, mejor que la de los adultos, pues eso. Y bueno, básicamente eso, no hice tercero de primaria literalmente por el divorcio de mis padres. Lo que hacía era estar sola, pasearme de un pueblo a otro, irme a montañas en medio de la nada, luego volver a mi casa y yo me pregunto qué se creía mi madre que yo hacía durante todo ese tiempo, honestamente. Porque, o sea, que se creía que iba a estar yo encerrada en la casa sin tele y sin nada que hacer. Ay, que como dice una amiga, como dijo esta mujer, amiga, que ¿dónde está la protección al menor? Bueno, es que a protección al menor no le importan los menores. Absolutamente a nadie le importan los menores, porque como os he dicho, hay un momento en el que cumplen 18 años, dejan de ser menores y pasan a ser problemas de otra persona. En el fondo es como si me hubiesen adelantado de curso, porque lo dicho, yo no hice tercero de primaria y la verdad es que me pregunto, ¿te enseñan algo en tercero de primaria interesante? ¿Me perdí algo? No sé. Yo recuerdo también el tema de inglés, tío, es que a mí el tema de inglés, del idioma, se me quedó en la cabeza porque luego con los años vi que, en serio, os lo juro,
juro, en cuarto, quinto, sexto de primaria, hasta en la ESO, el tema 1 es el verbo to be y el tema 9 es la pasiva. Es que los libros no cambian, aprendes lo mismo todos los años. Y la profesora esta ¿qué más te da si le enseñas lo mismo a los críos en todos los cursos? ¿Qué más te da que llegue una que no tenga ni puta idea de nada? En serio, yo hay muchas cosas que no entiendo en esta vida. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido. Cuéntenme, ¿ustedes también perdieron clases por el divorcio de sus padres? ¿Os adelantaron simplemente de curso porque sois superdotados? No sé, entreténganme con sus historias. ¿Qué os parece? ¿La mía os parece normal? ¿A virón? Os lo juro, a mí me parecía normal hasta que os lo digo, lo conté en voz alta. Porque, o sea, pega distinto, se hace más crudo, se hace más real y te das cuenta del sinsentido de todo. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!